ya son discípulos del Señor que están caminando en obediencia a la palabra de Dios. La he titulado Cuidado con los espinos. Esto es directamente, obviamente, para todos los cristianos. Por favor, me acompaña en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 1. Se titula, la leyenda que vamos a estudiar ahora aquí, la historia que nos relata nuestro Señor Jesucristo, se llama La parábola del sembrador. Y la enseñanza se titula Cuidado con los espinos. Con los espinos. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 1. Amén. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vemos aquí que el Señor Jesucristo nos está enseñando una forma de predicar, la forma de Cristo, la forma cristiana de predicar. Porque sabemos que hay varias formas de predicar. La forma tradicional de predicar, que muchas veces aparte de la palabra de Dios, ¿cuál es? La de predicar en la sinagoga. Sabemos que el Señor Jesucristo venía predicando en las sinagogas. Después, la primera enseñanza que él hizo fuera de la sinagoga fue precisamente esta parábola del sembrador. La hizo ya en las calles, y más exactamente en la orilla del mar, se sentó en una barca y empezó a hablar a la gente, a la multitud. Entonces vemos que la forma tradicional él la rompió, ya no predicaba en la sinagoga, iba a la calle. ¿Y cuál es la forma tradicional de predicar en la iglesia? Ahora mismo que tenemos los cristianos es en las iglesias. En las iglesias nos preparamos para predicar en la calle, porque estamos haciendo aquí son misioneros, personas que se encargan de llevar la palabra de Dios a las calles. No esperar, no buscar a las personas y llevarlas a las iglesias. Lo que hacemos aquí es prepararnos para llevarle la palabra a las personas donde se encuentren, en su casa, en su trabajo, en la calle, en el sitio que se encuentren las personas. Nos estamos preparando para ese momento, para predicar la palabra de Dios. Entonces, anteriormente, o la forma tradicional, es que nosotros cogemos a la persona y le llevamos a una iglesia o la llevamos a una campaña. Pero para que otro haga lo que nos toca hacer nosotros. Cuando hay una campaña evangelística, llevamos a las personas, los amigos, los familiares, a que otra persona les predique la palabra que nos corresponde por obligación a nosotros como cristianos. ¿No lo han visto así? Nosotros mismos tenemos que predicar la palabra a nuestra familia, primero a nuestra familia física, a nuestra familia carnal, para que se hagan parte de la familia espiritual. La palabra de Dios nos dice que no tenemos que llevarlo a la iglesia, tenemos que ir ahí donde ellos se encuentren. Pero si quieren venir a la iglesia, fenomenal, mejor todavía. Pero lo importante es que vayamos donde están ellos, en sus sitios de trabajo, en sus sitios de estudio, donde nosotros nos desenvolvemos, en el trabajo donde nos desenvolvemos, porque esa es la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo, como leímos ahorita, Mateo 28, 19, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La gran comisión no nos está diciendo, fíjense ustedes, no nos está diciendo, cojan a las personas y llévenlo a una campaña, cojan a las personas y llévenlo a una iglesia. No, que vayamos donde están ellos y les prediquemos el evangelio. Y después, obviamente, traerlos a la iglesia. Pero primero que todo, tenemos que predicar a donde ellos se encuentren. Ya sea en el sitio de trabajo, en el sitio de estudio, donde ellos se encuentren, tenemos que ir a donde ellos. Y eso fue lo que nos enseñó Jesucristo aquí, en su primera prédica, en su primera salida, por así decirlo, fuera de la sinagoga. Fue predicarle donde estaban los pescadores, en el mar. Ese es el método bíblico, o el método que enseñó nuestro Señor Jesucristo para llevar la palabra a los inconversos. Porque ¿quiénes se reúnen en la iglesia? Los convertidos. Los inconversos están allá. Allá tenemos que ir a predicar, en la calle. Amén. Entonces, nos estamos preparando, todos vamos a una iglesia, es a prepararnos a hacer esa gran comisión, a predicar el evangelio. Porque sabemos que las personas tenemos que despertarles el interés por conocer de Cristo, porque muchas personas conocen a Cristo, pero lo conocen de forma tergiversada. ¿Cómo lo conocen? Como un tipo histórico allá, así que murió hace 2000 años, lo crucificaron y ya estuvo allá. Y es más digno de lástima que nosotros lo vemos un crucifijo allá empobrecido todo el año. Tenemos que enseñar a Cristo como dicen las Escrituras. Ahora, fíjense usted el método que el Señor que utilizó nuestro Señor Jesucristo, que empezó a contarles historias, pero con una rapidez tan rápida. Obviamente el Dios, él tiene una sabiduría infinita. De cualquier hecho que él miraba a su alrededor, sacaba una historia. Porque ¿qué? La tierra, todo lo que vemos en la tierra, representa cómo va a ser el reino de los cielos. Y él utilizó las cosas que veía en la tierra para demostrar que era el reino de los cielos, cosas que no se ven.
Sabemos que la mejor forma de despertar el interés de la gente es contarles historias. Y nuestro Señor Jesucristo era especialista en contar historias, de utilizar lo que Él veía a su alrededor y establecer historias. Ahora, ¿cuál es el método que tenemos que utilizar nosotros? Utilizar las historias que están en la palabra de Dios. Cuando usted utiliza las historias que están en la palabra de Dios, es la que da más razón para que la persona se convierta y pueda llegar a la palabra de Dios. Contar las historias que están en la Biblia. Mire lo que hizo, lo que está en 1 de Samuel, por favor, me acompaña en 1 de Samuel, en 2 de Samuel. 2 de Samuel 12, verso 1. Entonces aquí el Señor le habla a un profeta y le dice: ve a donde David y renardíelo. ¿Y qué hizo Samuel? Ve por tu historia. Una historia obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Por aquí mucho en la palabra de Dios tiene muchísimas historias, muchísimo material para contar a las personas conforme a la palabra de Dios. Mira lo que hizo el profeta Samuel una vez Dios le da la orden. 2 de Samuel 12:7. Convenció al rey David de que estaba en pecado contándole una historia. Lo que pasa es que a nosotros tenemos por costumbre algo, que cuando nosotros nos leemos un verso o nos leemos una historia de la palabra de Dios, enseguida decimos: ah, eso es para Pedrito, ojalá hubiera venido María, no tiene ninguna María, ojalá hubiera venido María, eso era para María. No, cuando nosotros leemos la Biblia, es para nosotros, no es para más nadie. Siempre es para nosotros, siempre. Todo lo que habla la palabra de Dios es para nosotros. A veces son muy gratificantes con los hermanos. Ojalá hubiera venido, aquí no hay Arturo, ojalá hubiera venido Arturo, esta predica era para Arturo. No, esa predica también es para usted y para mí. Entonces vemos ahora 2 de Samuel 12, verso 1. Vemos aquí como el rey David creía que esa historia era para otra persona y era para él. Se titula Natán amonesta a David. ¿Ya lo tienen? 2 de Samuel verso 12 dice: Jehová envió a Natán a David. Fíjense ustedes, Jehová lo envió. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres, comienza la historia, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuántas veces uno cuenta historias de la misma palabra de Dios, nos dice palabra de Dios y decía pensamos en Pedrito, en Carlito, en Josefina y no en nosotros? Bien, toda la palabra de Dios es para usted y también para mí, toda. No sea como esas personas que son muy condescendientes, ay no, esto es para Carlito, ay no, toda la Biblia es para usted y también para mí, sin excepción. Debemos aquí como el rey David pensaba que esa historia que venía de parte de Dios, que se le había dado el profeta Natán, pensaba que se estaba refiriendo a otra persona y era para él. Así a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Mira, aquí está mi hermano, ojalá mi hermana leyera este capítulo, que queda bien a ella, ¿no? Siempre queremos la palabra de Dios, para mí. Lea, usted lea la palabra y dice usted, esto es para mí. Esta enseñanza es para mí. Gloria a Dios. Así es que la palabra, así se entiende la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es para mí, no es para otro. Siempre es para mí. Yo soy el que debo de cambiar. La persona no tiene que cambiar. Yo soy el que debo de cambiar. Usted parte de esa idea. El mundo será precioso, el mundo será conforme a la palabra de Dios. Y siempre pensamos que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, no las personas que están al lado de nosotros. Porque nosotros siempre pensamos que el que nos acompaña es el que tiene la culpa. Que mi hijo es el que tiene la culpa, que mi papá es el que tiene la culpa, que mi esposa es la que tiene la culpa. No, la culpa es mía. Siempre. Porque las personas actúan conforme a nuestro comportamiento. Siempre una respuesta a nuestra actitud. Aunque no siempre es equivalente. Sigamos el verso 2 del capítulo 4 de Marcos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Fíjense usted este versículo, esta partecita aquí muy clara. Les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, o sea, en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo?
Es la pregunta. Incorporó, la doctrina de Cristo es incorporar ideas abstractas a casos particulares. Por ejemplo, una cosa usted habla de salvación, ¿qué será eso? Pero si usted empieza a hablar de cosas reales que están viviendo en el mundo, conforme a la palabra de Dios, es bajar esas historias que parecen abstractas, bajarlas al mundo real. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante cómo lo hizo. O sea, enseñar para que la persona pueda captar y comprender la palabra de Dios. Es obligar a las personas, entre comillas, obligar a las personas a que piensen en la salvación, no tirarle la enseñanza completa, sino decirle la palabra de Dios y que la misma persona, ella misma, se sienta reprendida por la palabra de Dios. Usted nunca reprende a nadie, deja que la misma palabra lo termine reprendiendo a la persona. La misma palabra va reprendiendo. O sea, el método que utilizó nuestro Señor Jesucristo, el método parabólico, es hacer que la persona piense en su posición, en su estado, en su relación con Dios. ¿Cómo se encuentra esa persona con Dios cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios? Ella misma redarguye, ella misma se encarga de hacer el trabajo. Usted simplemente lance la palabra, que la palabra cumplirá su cometido en el momento preciso. No en el momento que nosotros queremos, sino en el momento de Dios. ¿Amén? El método parabólico consiste en no pensar por nadie, sino animar a cada uno a pensar por sí mismo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Les animó a pensar por sí mismo en cuál era la situación que estaba la persona con respecto de Dios. Y fíjense usted que nuestro Señor Jesucristo improvisaba. Él sacaba cualquier situación. A nosotros no nos estaba improvisando. Nosotros tenemos que predicar conforme a la palabra de Dios. El que improvisaba era Él porque Él era Dios. No es Dios. Nosotros predicamos es conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo. Empezaba por cosas sencillas hasta que un niño la podía entender. Que la palabra de Dios es así, cualquier niño puede entender la palabra de Dios. No es complicado, no se necesita estudios de teología del máximo grado, de alto nivel, para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es efectiva. No se necesita utilizar palabras rimbombantes, muy rebuscadas, para enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? El objetivo de la palabra es revelar nuestra situación anterior, es como si fuera una radiografía. Nos saca cómo estamos espiritualmente ante Dios. Ese es el objetivo de la parábola. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba una parábola, cogía todo el mundo y pensaba que yo creo que yo mismo todo el mundo abriendo los ojos, y estoy conmigo, porque ese es el objetivo de la parábola, enseñar a las personas cuál es su situación real frente a Dios, porque todas las personas que no conocen a Dios se creen santas, todo se creen santos, le falta la aurora y las alitas, pero resulta que somos pecadores, y eso nos enseña la palabra de Dios a la medida que empezamos a estudiarla. Sigamos con el verso 3 del capítulo 4 de Marcos. Dice: hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. Así comienza nuestro Señor Jesucristo. He aquí, él vio, seguro que yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en la barca y estaba la gente alrededor esperando la enseñanza a él, y él vio un sembrador por allá que salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar enseguida. ¿Sabe cuál enseñanza por ahí? Porque él improvisaba, él era Dios, obviamente. Nosotros no, nosotros predicamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, habla del sembrador. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra de Dios. Y una particularidad que tiene el sembrador de la palabra de Dios, que no distingue a quién va a predicar, simplemente lanza la palabra de Dios. El método de sembrar en ese entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y que todavía se utiliza en los campos, es el método del boleo. ¿Qué es el método del boleo? Que el agricultor mete la mano en su saco y coge un puñado de semillas y las lanza. Él no distingue si este terreno es bueno, este terreno es malo, este terreno es medio. No, él lanza la semilla. Así va cogiendo la semilla y la va tirando en el campo. Y la va tirando. Algunas semillas caen en un campo en un terreno bueno y otras no caen en un terreno tan bueno. Otras caen en un terreno perfectamente bueno, bien abonado, y la semilla cumple su objetivo, las semillas germinan. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que discernir, no, esta persona como que no va a recibir la palabra. No, yo le veo muy bien. No. Nosotros tenemos que distinguir a quién le predicamos. Si Dios no hace distinción de personas, ¿cómo vamos a distinguir nosotros? A veces todos saben que esa persona que usted ve tan bien, que se baja una tremenda camioneta y va bien vestido y todas estas cosas, resulta que necesita más de Dios que nosotros. Entonces nosotros no tenemos que hacer distinción, no hacer distinción de personas. En otras palabras, el agricultor, el sembrador de la palabra de Dios, no distingue, no, que este terreno es bueno, este terreno es malo. No, le lanzan las semillas aquí cae, algunas semillas caerán, tendrán buen fruto, porque caerán buen terreno, otras se perderán. Pero nuestra misión es esa, lanzar la semilla, sin distinguir si la persona la va a recibir o no la va a recibir. No, que este es un habitante de la calle que va a recibir la palabra, mira los dientes como tiene pura droga, eso no es obvio. No nos toca a nosotros hacer esa clase de discernir. Lance la palabra,
o ves a esa persona con un poco de anillos aquí, no, si tú que la mitad de Dios, más necesito yo de Dios que él. Lánzale la palabra. Ese es el verdadero sembrador, que no distingue el terreno, él lanza la palabra. Tira la semilla al voleo. El sistema de voleo es ese, coge la semilla y la lanza, sin distinguir el terreno. En otras palabras, usted lanza la palabra sin distinguir si la persona la va a recibir o no la va a recibir. Eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Dios. Así es, amén, amén. Entonces, vemos aquí que el sembrador es una enseñanza que partió de algo de que todos conocían para llegar a cosas desconocidas. Todos conocían cómo sembraba el sembrador, tirando la semilla al voleo. Entonces él partió de algo conocido para enseñar algo desconocido. Lo que pasa en el corazón de las personas cuando reciben la palabra de Dios. Y él clasifica a las personas de acuerdo a los terrenos. Lo vamos a ver ahora más adelante. La enseñanza es que ver la mano de Dios en la tierra como en el cielo. O sea, así como sucede aquí cosas en la tierra, así están sucediendo cosas en la tierra. Eso es lo que es parábola, comparar cosas que están aquí en la tierra con lo que sucede en el cielo. Porque lo que está en el cielo no lo conocemos, él sí lo conocía. Entonces él comparaba lo que estaba aquí en la tierra con lo que está en el cielo. Y miren lo que dice Romanos 9, que precisamente nos enseña que hay una relación directa entre lo que pasa aquí en la tierra con lo que sucede en el cielo. Romanos capítulo 1, verso 20. ¿Amén? Romanos capítulo 1, verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que las cosas hechas que hay aquí en la tierra explican lo que sucede allá en cosas que nosotros desconocemos, de manera que no tiene excusa. Dicen, no, que no conozco el reino de los cielos. Sí lo conoce porque aquí se explica mismo, aquí mismo en la tierra se explica el reino de los cielos. Y ahora lo vamos a ver con esta parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo clasifica a las personas como si fueran terrenos, como si fueran tierra. Vamos a mirar. Sigamos con el verso 4 del capítulo 4 de Marcos. Sigamos con la misma parábola del sembrador. No quite el dedo de ahí porque vamos a seguir con todo el capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, verso 4 de Marcos dice: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, está mostrando una clasificación de personas que son las que están como si fuera el terreno que está junto al camino. ¿Cómo se caracteriza el ser terreno que está junto al camino? Se caracteriza por ser seco, estéril, duro, áspero, porque la gente lo anda pisando. Está duro, la palabra de Dios no penetra esa. La semilla cae ahí y no penetra. Hay personas que son así, como este terreno, como el terreno que está junto al camino, siempre está duro. ¿Por qué? Porque mucha gente camina sobre él y la semilla que caiga ahí va a morir. Entonces dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Sigue diciendo el verso 5 del capítulo 4, dice, otra parte cayó en pedregales, o sea, otra clase de personas, los que son como pedregales, donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuáles son esos pedregales? Son esa poquita de arena que está sobre una piedra. Imagínense tú una roca de caliza, grande, inmensa, y arriba hay una capa de tierra muy pequeña. Cae la semilla ahí, la semilla germina, pero como no tiene espacio para que su raíz profundice, porque abajo está la caliza, ¿qué pasa? Cuando sale el sol, viene y la seca completamente. Hay muchas personas que son así, son muy afables para ir a la iglesia, les gustan las cosas de Dios, pero una vez empieza a ver cómo es el cristianismo, como que se aburre, la palabra de Dios no penetra en él y termina yéndose. Vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo está clasificando a las personas conforme a los terrenos de un sembrador. Entonces, sigue diciendo el verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Cuáles son esos espinos? Dice, una parte cayó entre espinos. ¿O qué relación hay entre los espinos y las personas? Los terrenos que tienen espinos. Eso nos lo explica más adelante, digamos, el verso 18 del capítulo 4, nos dice qué significan esos espinos. Ahí mismo, Marcos 4, 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias, entre otras
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y este es el punto que vamos a desarrollar más adelante sobre cuáles son los afanes del mundo, los cuales hacen que la palabra de Dios no fluya, no germine en cada una de las personas. Entonces estamos viendo ya tres clases de terreno. Uno son los junto al camino, personas que tienen el corazón duro. Otros pedregales, que la palabra llega nada más en la parte muy superficial y la raíz no llega a penetrar y termina muriendo. Y los espinos, son esos espinos, los afanes del mundo, que la persona se enfatiza más en conseguir el que comeré, el que vestiré, cómo cubriré los gastos que tengo pendientes. Y esos afanes del mundo hacen que desvíen las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la última, el último terreno, que ese es el mejor, es la buena tierra. Miremos el capítulo 8. El verso 8 del capítulo 4 de Marcos, que estamos leyendo. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100%. O sea, la buena tierra, corazones que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que tienen una necesidad grande en su corazón, pero no estoy hablando de una necesidad física, ya sea de salud o económica, sino una necesidad espiritual, hambre por la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, que las personas tengan hambre por la palabra de Dios, de conocimiento de la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice el verso 9, muy precioso, dice, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo así? Todos tenemos oídos. ¿Cómo así que quiere decir eso? El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que tenga el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, las verdades espirituales, oiga. El que no la va a escuchar. Porque una enseñanza de esta, de hablarle de terreno y de cosas, la persona que no está buscando a Dios, no está buscando las cosas celestiales, le pasa desapercibido esa enseñanza, le pasa por encima, o sea, no lo entiende. Pero si tiene hambre por las cosas de Dios, va a entender que cuando el Señor Jesús estaba hablando de terreno, no estaba hablando básicamente de terreno, sino de una clasificación de diferentes personas conforme el corazón en búsqueda de Dios. Ahora seguimos el verso 10 del capítulo 4 de Marcos, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera por parábolas, los que están por fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si uno lee a priori este versículo, parece como si fuera injusto. Oye, ¿cómo así para que no entienda? Si precisamente el objetivo de la palabra de Dios es que las personas se conviertan en la palabra de Dios. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ay, el objetivo de Dios no es que se conviertan. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice para que no se conviertan? Porque ¿cómo se va a convertir una persona que tiene el corazón duro? Una persona que no está dispuesta a aprender las cosas de Dios, que está buscando, muchas personas están buscando la palabra de Dios simplemente para que le solucione un problema, ya sea físico, de salud, económico, de relaciones, pero no para que le arregle un problema espiritual, de buscar de Dios, de entender la palabra de Dios. Si usted va buscando la palabra de Dios para que le solucione un problema económico, no va a entender nunca la palabra. Si está buscando a Dios para que la salve una enfermedad, tenemos que buscar la palabra de Dios con un corazón abierto para buscarla desde el punto de vista espiritual, para obtener la salvación, para obtener la gracia de Dios, para buscarlo a Él y saber que las demás cosas vienen por añadidura, esa salud, ese dinero, todo eso que ustedes dicen, eso viene por añadidura. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y es lo que el Señor quiere, que busquemos a Él primeramente que todo, primeramente el reino de los cielos y no por añadidura. Porque no tenemos un Dios de añadidura. Un Dios que nos da la añadidura es otra cosa, pero el Dios quiere que lo busquemos de corazón limpio, contrito, humillado. Es lo importante. No buscarlo por las añadiduras. El que busque el corazón a Dios por añadidura terminará siendo como esa palabra de Dios que cae pedregales. Pronto se va a morir, porque cae en un terreno al lado del camino. Corazón endurecido. Simplemente busca a Dios porque le satisface una necesidad, no por lo que Dios representa para nosotros. Entonces sabemos que el reino de Dios es un misterio. El reino de Dios es un misterio, pero que solamente está revelado a aquellos que con un corazón contrito y humillado lo buscan. Es que se les revela algo. Miramos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo habló con parábolas. Después los discípulos se le acercaron. Oye, ¿qué quieren decir esas parábolas? Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros leemos la palabra de Dios, después nos vamos en oración
allá en intimidad con Dios para que nos revele los misterios que están en la palabra. Pero que no está buscando verdaderamente la palabra, simplemente lee la palabra y como no la entiende y no busca de Dios, no busca la intimidad, no busca a Cristo en la intimidad, no la va a entender. Aquí los 12, sabemos que vinieron, le preguntaron a Jesús, ¿qué quiere decir eso? Que no lo entendemos. Y el Señor les explicó, viene ahora a explicarles punto por punto qué significa cada uno. Esa explicación solamente nos viene a nosotros cuando buscamos a Cristo en la intimidad, en la oración. ¿Amén? Amén. Sigamos ahora el verso 14 del capítulo 4. El sembrador, también tengo que a explicar la palabra. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, el que no distingue a quién le va a tirar la semilla. No clasifica, no, este terreno es bueno, este terreno es malo. El sembrador, el verdadero sembrador tira, lanza la semilla. Y si no se encarga de que determine, con los mismos corazones de la persona determina. Nosotros tenemos que tener la ciencia en nuestra labor. Muchas veces le predicamos a nuestros familiares y vemos que no surte efecto la palabra de Dios en ellos, pero eso no nos corresponde a nosotros, tenemos que llenarnos de paciencia y predicar. Nuestra misión es predicar, no es convencer. La palabra de Dios no nos ha mandado a convencer a nadie. A que nos podemos convencer nosotros mismos, pero a otra persona no la convencemos, que convence la palabra. El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó por el crecimiento, nos da el Señor. Entonces, paciencia, hermano, tenga paciencia, sígale predicando, su misión es predicar. A ese ser querido que usted quiere que se convierta en los caminos del Señor, sígale predicando, siga orando por él. Esa es su misión, pero predíquele, lánzale la palabra. Siéntese un momento en su intimidad, ya en su hogar, léale un versículo, léale una parábola. Y la palabra hará el efecto en su corazón poco a poco, en el tiempo del Señor, no en el tiempo suyo ni en el tiempo mío. Amén. Léale la palabra, es el mejor método. Si usted no retiene los versículos así como para lanzarse, vamos a leer, mira este capítulo, me parece interesante, y léale la palabra de Dios, y ella hará su efecto en el momento indicado. Nosotros tenemos la capacidad de Jesucristo para que hay historias así como las que hacía en la parábola. Entonces, la tenemos aquí escrita. Leámosla. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo explicándola ahora. Verso 15 del capítulo 4 de Marcos. O sea, está explicando a los apóstoles, porque los apóstoles se le acercaron a él. Oye, explícanos Jesús, ¿qué es eso? Lo que tenemos que hacer nosotros. Recurrir al Señor en oración, en la intimidad de nuestro hogar y preguntar al Señor el significado de la palabra de Dios. Por eso que ellos no pudieron entender. El verso 15 dice, o sea, ¿quiénes son los que están junto al camino? Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, es un terreno duro. Porque de tanto pasar a la gente por ahí, se hace duro y son indiferentes a la palabra de Dios. Personas que se creen irrelevantes para la vida y que se puede pasar sin él perfectamente, o sea que pueden vivir la vida sin Cristo, no necesitan de Cristo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito ese tipo, yo no necesito de esa sabiduría que está ahí en la Biblia. Esos son los que son duros de corazón. Ahora sigue diciendo el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, esta clase de terreno es un terreno, es una capita, es un terreno que está una capita sobre una piedra. Imagínese usted una roca grande y está la capita de arena, ahí es donde cayó la semilla. Viene una tribulación, viene un problema en esa parte de la iglesia. O viene una fiesta, y no, mejor voy para la fiesta, o sea, no tiene la raíz agarrada en las cosas del Señor. Hay una roca debajo de ese terreno, su corazón endurecido. Personas que son atraídas por el cristianismo, pero no se entregan a Cristo. Les parece bonito la vida cristiana. Ay, esas personas paran tranquilas, esas personas no se meten con nadie, son muy chéveres, pero no se meten con Cristo. No empiezan a vivir la vida cristiana. Les atrae mucho el cristianismo, porque las ven tranquilas, las ven apacibles, chéveres, personas cristianas. Pero no, la palabra de Dios no entra en sus corazones. Ahora sigue siendo el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Terreno. Esa clase de terreno que existían plantas malas. O sea, imagínense usted un terreno que hay plantas malas,
hierba mala. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente limpian por encima la hierba y siembran la semilla. ¿Qué pasa? Cuando esa semilla empieza a nacer, también nace la hierba que estaba ahí, que estaba la raíz, porque no la habían quitado superficialmente. Y esa hierba termina apagando la palabra de Dios. Esos son los afanes del mundo. La persona que nada más está pendiente de los afanes, de los problemas cotidianos, ¿qué pasa? Que termina ahogando la palabra de Dios. ¿No? Que si el evangelio no da plata. Como he visto muchos famosos cantantes que se meten en el cristianismo pero buscando mercado. Y cuando se dan cuenta que el mercado cristiano no da plata, se van y dicen, no, esto no da plata y sigue lo crea para el mundo. Ha pasado con muchos cristianos desafortunados. Bueno, que no eran cristianos, como dice la palabra de Dios. O sea, personas que con muchas cosas se tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde. O sea, cualquier problemita que le suceda, desplazar a Cristo enseguida inmediatamente, porque no tienen arraigada la palabra de Dios. Ahora sigue diciendo el verso 20, o sea, la buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es ese terreno limpio, el que la persona ha sacado las cosas que no le convienen a su corazón, las ha sacado, como cuáles, el odio, las rencillas, los problemas, la envidia, las ha sacado de su corazón para que la palabra de Dios pueda ser germinada correctamente. ¿Ven? Han limpiado perfectamente su corazón, han sacado las malas influencias, han sido renovados en el espíritu de su entendimiento con la palabra de Dios. Y ya no vive él, sino que vive Cristo en la persona. Amén. El que ha crucificado la carne. Ese es el verdadero, el buen terreno, el que habla la palabra de Dios. ¿Cuál es el buen terreno? Aquel que oye, recibe y obedece la palabra. Amén. Porque hay que decirle conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Es igual un terreno infértil. La conoce pero no la aplica. Entonces tenemos que conocerla, vivirla, obedecerla. La palabra de Dios. Bueno, entonces vemos aquí que cuando en nuestro Dios Jesucristo dice que tenga oído para oír, oiga, llama la atención sobre la necesidad esencial de poseer un corazón bueno, abierto, dispuesto a escuchar. Si la semilla de la verdad del reino va a ser acogida y va a producir fruto. El que tiene oído para oír quiere decir que tiene un corazón dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Pero si simplemente va a que le predique la palabra de Dios, pero para que Dios no saque de un problema, una necesidad, te pide el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Porque cualquier problema, cualquier tribulación que suceda, termina apartándose y echando por fuera lo que aprendió. La persona tiene que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, conforme como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es un misterio para aquellos que no tienen el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nada más son revelados para los que deseen andar en él, lo que quieran vivirlo. Entonces, cuando nosotros vayamos a predicarle a alguien a nuestros familiares, pidamos al Espíritu Santo que rompa ese corazón de piedra y lo transforme en corazón de carne. O sea, en otras palabras, usted también puede hacer parte para que ese terreno quede apto para recibir la palabra de Dios. Acuérdense lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando los apóstoles iban a ser tentados. Le dijo al apóstol Pedro, le decía: Satanás os ha pedido para zarandear, pero yo he rogado al Padre que su fe no flaquee, que su fe sea fortalecida. Entonces eso tenemos que orar. Cuando vamos a predicar a una persona, tenemos que orando mentalmente del Señor, rompe ese corazón de piedra para que tu palabra pueda penetrar ahí. Eso es lo que podemos hacer nosotros. ¿Ven? Pero sin dejar de predicar, obviamente. Predicar la palabra. Lance la semilla, lanza. No se canse de estar lanzando la semilla. Si usted no sabe los versículos de memoria, llame a su pareja, a su hermano, a su hijo. Mira, vamos a leer esto, me parece interesante. Y léale la palabra de Dios. Ahí le lanza la palabra de Dios. Tenemos que ser misioneros, todos, cada uno. Llevarle la palabra a las personas que no conocen la palabra de Dios. Y qué bonito es que nuestra familia carnal se convierte en familia espiritual. Porque nosotros nos convertimos en el evangelio de nuestra familia carnal, nuestra esposa, nuestro padre, nos empiezan a apartar porque ya no éramos los que éramos antes. Entonces la idea es que ellos también hagan parte de nuestra familia espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos redarguye, la palabra de Dios es la que nos enseña. Entonces, lo importante es que sabemos que tenemos que sacar los espinos de nuestro corazón. Los espinos son los que no dejan que la palabra de Dios fluya. Como decía el verso 18, vamos a leer otra vez el verso 18 del capítulo 4 de Marcos. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, las codicias
de otras entran, ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Entonces, ¿qué es lo que ahoga la palabra de Dios para que la palabra de Dios no termine? Los afanes de este siglo, el que voy a comer, el que voy a vestir, el que será de mi vida, el que va a ser de mi hijo, y que tengo que salir a trabajar. Trabajar es bueno, y dice la palabra de Dios que no trabaja que no coma, pero que su trabajo no desplace la presencia de Dios en su vida, que su trabajo no se convierta en su Dios. A ver, las preocupaciones mundanas terminan apartando a la persona de Dios. Mire lo que dice Lucas 12:29 sobre esos afanes de este siglo, los afanes del mundo, el comer, el vestir. Lucas 12:29. Aquí hay un consejo que nos da nuestro Señor directamente. No son palabras de Cristo aquí. Lucas capítulo 12, verso 29. Amén. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene cuidado de nosotros. Mira, si Él cuida las aves del campo, las flores, los lirios, que se visten mejor que el mismo Salomón con toda su riqueza, no va a tener cuidado de nosotros. Preocupemos nosotros del reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es preocuparnos del reino de Dios y su justicia? Predicar su palabra. Preocupémonos por predicar su palabra, sin dejar hacer lo otro, obviamente, y veremos la respuesta del Señor. Preocupémonos del reino de Dios, de que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Acuérdense que esa fue la primera predica que hizo Juan el Bautista y lo creyó Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la palabra de Dios que convierte. Nosotros tenemos que hacer parte de ese reino, llevar la palabra de Dios para que más personas se conviertan. El objetivo de esta enseñanza hoy es hacer de cada uno de nosotros unos misioneros que llevemos la palabra de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor, comenzando por nuestra familia física, nuestra familia carnal, los vecinos, los amigos, las personas con que laboramos, todas esas personas que necesitan de la palabra de Dios para que puedan caminar en obediencia, para que puedan ser parte del reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las riquezas? El engaño de la riqueza es la falsa sensación de seguridad, de que si no tengo dinero en el banco, que si no tengo dinero para la comida, pues estoy inseguro, me siento mal, no estoy mal. O sea, que el engaño de la riqueza es que la abundancia de bienes y cosas preciosas es la que nos da la seguridad nuestra. Falso. Lo que nos da la seguridad a nosotros es estar al lado, en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Proverbios 11:4 con respecto a la riqueza, que son un engaño, las riquezas son un engaño. Porque al final, por muchas cosas que yo consiga en este mundo, yo eso lo voy a dejar. Yo todavía no he visto un entierro que vaya con la casa, con el carro y todas las cosas ahí atrás. Pero eso se queda. Eso es un engaño que tenemos nosotros con la riqueza. Todo se queda. Tenemos que preservar la salvación del alma, que es lo más importante. Proverbios 11, verso 4. Amén. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. O sea, que nosotros seamos justos con las personas, que si usted tiene un trabajo le pague lo correcto, que si usted debe un dinero pague lo correcto, pague lo justo. Usted debe pagar, nunca coger nada en el supermercado, ni siquiera una mísera frutica, nada, que sea justo, pague lo que coma. No se robe nada, no saque nada. Eso va conmigo, una uvita siquiera. Eso es robar también. De ser justo. Yo conozco personas que anteriormente cogían, hacían fraude de luz, de agua, y les iba mal, estaban mal. Y ahora que viven pagando lo justo, pagando lo que marca el contador, con el mismo sueldo, y están súper bien. Porque en la medida que nosotros robamos, la vida nos cobra ahí. Porque estamos robando en este mundo. Y si estamos robando en este mundo, el Señor no tiene compasión con nosotros. No tenga fraude de ninguna índole, pague lo justo. Deje que el recibo llegue y pague lo justo. No altere nada de eso. Eso es robar. Entonces sabemos que lo que Dios quiere es que seamos justos. Y ser justo es pagar lo que nos corresponde. No hacer el conejo, trampa a las cosas. Cuando nosotros somos justos con lo que debemos, con lo que hacemos, dice que eso es ser justo y nos librará de la ira venidera, la ira de Dios. Porque la justicia que nosotros aplicamos nos liberará de la ira de Dios. Amén, gloria a Dios. Y mira lo que dice 1 Timoteo 6:17.
para que aprendamos a ser justos. Pague lo que debe. Y bien caliente y espesa. 1 Timoteo 6:17. Amén. Amén. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No para que las acabaremos, que no les guarden. Disfrute lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado riqueza, Dios le ha dado bien, Dios le ha dado dinero, disfrútelo. No sea acaparador, disfrútelo. Entonces, las riquezas son un engaño, nos hace dar una sensación de seguridad. Y el que no tiene la riqueza se desespera. Ay, que no tengo esto, que no tengo aquello, que no tengo aquello. Preocúpese por el reino de Dios y su justicia. Además, por servir por añadidura. O sea, las riquezas son engaños en dos vías. Para el que tiene, tranquilo. Ah, no, me siento tranquilo porque tengo mi buena cuenta corriente y mi buena cuenta de ahorro. Y el que no tiene, le causa desespero. O sea, engaña por todos lados. Engaña para el que tiene y engaña para el que no tiene. El que no tiene se desespera. Y el que se desespera porque no tiene Cristo en su corazón. Cristo es esperanza. Amén. Amén. Otra cosa que ahoga la palabra, ya vimos que lo que ahoga la palabra son los afanes de este siglo, el que voy a comer, el que voy a beber, el que voy a vestir. La riqueza, ya sea si tiene mucho se siente tranquilo, y si no tiene nada se siente insatisfecho y se siente inseguro. Y lo otro son las codicias. ¿Qué es codiciar? Ese deseo desaforado por tener cosas, por el querer adquirir más cosas, el afán y el deseo de riqueza, deseo vehemente de algunas cosas. Mira lo que dice Santiago 4:2 con respecto a la codicia. Porque a veces codicia se reinterpreta diciendo codiciar es desear lo que tiene otro. No, codiciar es cuando usted desea cosas más allá de lo que usted puede tener. Afán excesivo de riqueza, de deseo de mente de tener alguna cosa. Santiago 4:2. Amén. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando nosotros codiciamos cosas, estamos haciendo amigos del mundo. Pues dice que no desea las cosas. Dios sabe que tiene necesidad y se las va a mandar. Entonces, codiciáis y matáis. Entonces, muchas veces nosotros estamos pidiendo al Señor y no recibimos. Porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? Tenemos que pedir para el reino de Dios y su justicia que se ha implantado aquí. Pida usted por su salud para predicar la palabra de Dios. Pida dinero para poderse desplazar para un lugar a predicar la palabra de Dios y la demás cosa viene por añadidura. O sea, encárguese de llevar la palabra de Dios a otra persona y se encargue de atrás. Amén. Gloria a Dios. Pida para eso. No voy a pedir para que el Señor me mande comida. El Señor sabe que usted necesita comida. ¿Por dónde pido? Él sabe que usted necesita el vestido. Pida más bien para que usted pueda predicar la palabra de Dios, para que el Señor le dé sabiduría y el Señor se encargue de resto. Aquí lo dice la palabra de Dios: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. O sea, en otras palabras, tenemos que pedir para el deleite de Dios. ¿Y cuál es el deleite de Dios? Que más almas se conviertan en el cristianismo. Así es. La vida es frágil. Mira, todo lo que nosotros vivimos es una vanidad. Esta vida es una vanidad. Mira lo que dice Eclesiastés, precisamente de vanidad de vanidades. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 6. Todo es una vanidad. La vida es una vanidad. Solamente las cosas espirituales son las verdaderas. Eclesiastés, capítulo 12, verso 6. Amén. El Señor se encarga de eso. Encárguese usted por predicar la palabra de Dios. La cadena de plata, el cuenco de oro y el cántaro de la rueda significa eso, la fragilidad de la vida. En cualquier momento nos vamos de aquí. Con cuánta facilidad nos llega la muerte, es lo que está diciendo. Despreocúpese qué va a pasar con su alma. Si Dios nos ha pedido que prediquemos la palabra de Dios. Porque si usted no predica la palabra de Dios, si usted no tiene hambre para que la persona sea salva, porque su familia sea salva, quiere decir que usted no es salvo. Porque el primer síntoma de que una persona es salva es porque quiere que los demás sean salvos. Y cuanto más nuestra familia. Es el primer síntoma.
Las personas, yo conozco muchas personas que empiezan a conocer de Cristo y salen como loquitos a predicar la palabra de Dios enseguida, pero después ese primer amor como que se les va. Se dice la palabra que volvamos al primer amor. Cuando nosotros nos convertimos que queríamos predicar la palabra, que volvamos a ese primer amor. Amor por las almas. Dios, mire, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede hacer, pero hay una cosa que no puede hacer, predicar. Nos puso a nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, a predicar. Nosotros somos la boca de Él, somos los pies de Él, somos los ojos de Él, somos los oídos de Él. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que leemos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que tocamos. Si somos el cuerpo de Cristo, Cristo vive en nosotros, nosotros somos el cuerpo de Él. Y como cuerpo de Él tenemos que hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Eso, si usted predica la palabra de Dios, es indicativo de que usted es salvo. Si usted no predica la palabra de Dios, usted no es salvo. Esa es la palabra de Dios, no digo yo. Entonces, enamórese por las almas, con muchos más sus seres queridos. Predíquele. Su mamá, su hermano, su padre, su esposo, su esposa, que sean salvos, que conozcan de la palabra de Dios. Por lo tanto, deberíamos tener la vida como un recurso para buscar almas de Dios, para buscar almas para Dios. Ese es el objetivo. Ya, nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Que llevemos ese evangelio a las otras personas. Amén. No se mate la cabeza buscando cuál será el propósito de mi vida. Es predicar la palabra de Dios. No le digo vuelta a la hoja. Esa es la gran comisión, cumpla la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es que coja un avión como dice nuestro hermano y vaya para la esquina, predique primero a los chinos en el restaurante. Entonces, ir por todo el mundo es ese, predicar a los vecinos, al familiar, al primo, al hermano, todo el mundo. Ese es todo el mundo nuestro, en el que nosotros nos desenvolvemos. No tenemos que salir a otra parte. Y si el Señor nos manda, pues allá vamos, pero primero que todo los personas que están a nuestro alrededor. Miren lo que dice ahora Eclesiastés, ahí mismo Eclesiastés, capítulo 1, verso 3. Ahora nos vamos a regresar ahí en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, verso 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volverse al lugar de donde se levanta. O sea, nosotros nos vamos a este mundo y el mundo sigue igual. Entonces, ¿de qué nos afanamos? Afanémonos por que el reino de Dios en sus días se ha establecido aquí en la tierra. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Amén. La enseñanza de hoy estaba procurando es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos misioneros, prediquemos. Sobre todo a nuestra familia, que tenemos ahí al lado todos los días.